Hola amigos, bienvenidos a nuestro video. El día de hoy vamos a explorar un tema fascinante en el mundo de los algoritmos: la clasificación en tiempo lineal y los límites inferiores para la clasificación. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es tan importante? Quédense con nosotros para descubrirlo. ¿Qué es la clasificación en tiempo lineal? Primero, hablemos de qué es la clasificación en tiempo lineal. Imagina que tienes una lista de números y quieres ordenarlo lo más rápido posible. Clasificación en tiempo lineal significa que el tiempo que tarda un algoritmo en ordenar una lista es proporcional al número de elementos de la lista. Por ejemplo, si tenemos 100 elementos, un algoritmo en tiempo lineal podrá ordenarlo en 100 unidades de tiempo. Suena rápido, ¿verdad? Bueno, límites inferiores para la clasificación. Ahora, pasemos a los límites inferiores para la clasificación. Esto es importante porque nos dice que cuán rápido puede ser cualquier algoritmo de clasificación basado en comparaciones. Un algoritmo de ordenación por comparación solo puede comparar dos números a la vez. Puede preguntar, 18 es menor que 32, y tomar decisiones basadas en esa comparación. Pero no puede mirar valores de los números directamente. Comparaciones específicas. Cuando hablamos de comparaciones, nos referimos a preguntas como 18 es menor que 32 o es 18 igual a 32. Para simplificarlo, asumimos que todos los elementos son distintos. Esto significa que las comparaciones de igualdad como 18 es igual a 18 son inútiles aquí. En cambio, todas las comparaciones se pueden reducir a 18 es menor o igual a 32. Así solo usamos comparaciones de tipo menor o igual. El árbol de decisión para la ordenación por inserción. Para visualizar cómo funcionan estas comparaciones, visualizamos un árbol de decisión. Un árbol de decisión es un modelo que representa todas las comparaciones posibles que un algoritmo de ordenación puede hacer. Veamos un ejemplo en la siguiente imagen. Como podemos ver en la imagen, estamos tomando tres números, el 6 y el 5 y el 8. Primero vamos a hacer las comparaciones para saber qué lugar va a tomar cada uno de estos números. ¿Ok? Vamos a hacer aclaraciones que en el árbol de decisión los menores se van hacia la izquierda y los mayores se van hacia la derecha, tomando el primer número que queremos ordenar como raíz. ¿Ok? Primero hacemos la comparación de entre el 5 y el 6. ¿Qué decimos? El 5 es mayor o menor que el 6, es menor, es decir, que se va hacia la izquierda, como ya lo habíamos dicho. Luego hacemos la comparación entre el 8 y el 6. El 8 es mayor o menor que el 6. Exacto, es mayor, entonces se va hacia la derecha. El orden en sí quedaría el 6 tomando la raíz de nuestro árbol de decisión, el 5 hacia la izquierda del 6 y el 8 hacia la derecha del 6. ¿Cómo quedaría el orden de nuestro árbol? Quedaría de menor a mayor, que sería el 5, el 6 y el 8, teniendo ordenados nuestros números. El modelo de árbol de decisión. Cada nodo interno del árbol representa una comparación y cada hoja representa una permutación posible de los números. Dado que estamos tratando con n números, hay n factorial permutaciones posibles. Esto significa que el árbol debe tener al menos n factoriales hojas.
En nuestro ejemplo, como tenemos 3 números, hay 3 factoriales, es decir, igual a 6 permutaciones posibles. Así que el árbol necesita al menos 6 hojas. Ahora, hablemos del peor de los casos. La longitud del camino más largo desde la raíz del árbol hasta cualquiera de sus hojas representa el número máximo de comparaciones que el algoritmo de ordenación necesita para hacer el peor de los casos. Esta longitud es igual a la altura del árbol de decisión. Por lo tanto, el número mínimo de comparaciones necesarias para cualquier algoritmo de ordenación por comparación, en el peor de los casos, está dado por la altura del árbol de decisión. El teorema del límite inferior. Este es un concepto fundamental porque nos dice que no importa cuán eficiente sea un algoritmo de ordenación por comparación, siempre hay un límite inferior en el número de comparaciones que se debe hacer. Este límite es proporcional a n logaritmo de n, donde n es el número de elementos a ordenar. Esto significa que cualquier algoritmo de ordenación basado en comparaciones no puede ser más rápido que orden de n logaritmo de n, en el peor de los casos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de un teorema el cual nos dice que cualquier algoritmo de ordenación que utilice comparaciones necesita al menos omega de n logaritmo de n comparaciones en el peor de los casos. Pero ¿qué es realmente lo que significa esto? Bueno, vamos a imaginar un árbol de decisión donde cada hoja representa un intercambio en el proceso de ordenación. Para n elementos hay n factoriales de intercambios posibles. Un árbol binario de altura h puede tener al menos 2 elevado a h hojas. Entonces, se conoce que se necesita que n factorial sea menor o igual a 2 elevado a h. Al tomar logaritmos, obtenemos que h es al menos logaritmo de n factorial. Y dado que el logaritmo de n factorial es aproximadamente n logaritmo de n, esto establece como nuestro límite inferior. Ahora, según un corolario, nos dice que algoritmos como Hepshort y Mengershort son asintomáticamente óptimos porque alcanzan este límite inferior de omega de n logaritmo de n en su tiempo de ejecución en el peor de los casos. Ahora pasaremos al siguiente tema que vendría siendo la clasificación de conteo. La clasificación por conteo es un algoritmo basado en comparación, lo que significa que no compara elementos para determinar su orden relativo. Sin embargo, lo que hace es contar cuántos elementos son menores o iguales a cada elemento X de la entrada. Luego utiliza esta información para colocar cada elemento en su posición correcta en la matriz de salida, ajustando para manejar elementos duplicados adecuadamente. Ahora, primero lo que vamos a hacer es determinar el rango de valores duplicados de una matriz auxiliar. Luego vamos a contar las ocurrencias de cada valor en la matriz de entrada. Usamos estos conteos para posicionar cada elemento en una matriz de salida correctamente. Pasemos a ver un ejemplo con el procedimiento Coulting-Short. Supongamos que tenemos una matriz A con elementos entre 0 a K. Creamos una matriz C para contar y una matriz B para almacenar el resultado ordenado. Iteramos sobre A, actualizamos C y finalmente usamos C para llenar B en orden. Pasemos a algunas ventajas que tiene este algoritmo. ¿Por qué es necesariamente elegir este algoritmo? Bueno, principalmente es rápido, es eficiente en memoria, es estable y perfecto para números enteros. Además que es increíblemente fácil de implementar, lo que lo hace ideal para grandes conjuntos de datos. Por último, vamos a mostrar un ejemplo aplicando la clasificación por conteo.
Vamos a suponer que tenemos una clasificación de películas de Superman, la cual va de 0 a 10 de rango. El paso 1 sería la inicialización. Bien, ahora consideremos que queremos ordenar una lista de calificaciones que van de 0 a 10. Tenemos que crear una matriz auxiliar C de tamaño 11 e inicializamos todos sus elementos a 0. Luego, en el paso 2, lo que haremos es contar ocurrencias, lo que significa que vamos a iterar sobre la lista de calificaciones y aumentar el valor correspondiente en C para cada calificación. Después de este paso, C será de esta lista, que vendría siendo 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 0, 0. En el paso 3 tenemos la transformación a la matriz de conteo. Vamos a modificar C para que cada posición almacene la suma acumulada de las ocurrencias anteriores. Entonces significa que C ahora será 0, 0, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8, 8. Como cuarto paso y último tenemos construir la matriz ordenada, para lo cual vamos a crear una matriz B del mismo tamaño que la lista de calificaciones y colocamos cada calificación en su posición correcta en B, ya que nos dará que B será al final 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Es decir, ya nos mostrará una lista de calificaciones ya ordenada de menor a mayor. Bueno, continuando con el tema, hablaré sobre los dos algoritmos de ordenamiento lineal, muy interesantes. El counting sort y el riding sort. Estos algoritmos son particularmente útiles cuando conocemos el rango de valores o cuando estamos trabajando con números de una longitud fija. Ya. Comencemos con el counting sort. A diferencia de los algoritmos de ordenamiento basados en comparaciones, el counting sort se enfoca en ordenar la frecuencia de cada valor en la lista de entrada, lo que quiere decir de contar y ordenar. El algoritmo de ordenación por conteo, counting sort, es un método eficiente para ordenar un array de números. Especialmente, los elementos están en un rango limitado. Este array de conteo se transforma en un array de acumulación, que indica las posiciones finales de los elementos en el array ordenado. Se construye el array ordenado, iterando sobre el array original, de derecha a izquierda, colocando cada elemento en su posición correcta y ajustando el array de conteo en consecuencia. Este algoritmo tiene una complejidad de O n más k, donde n es el número de elementos en el array y k es el rango de los valores. Particularmente útil para ordenar números enteros en un rango. Ahora veremos un ejemplo. Tenemos una lista con las vocales, que algunas se repiten para hacer el ordenamiento. Las vocales son 5, entonces creamos una lista vacía con 5 espacios, donde se podrá observar y se pondrá en cada espacio cuántas vocales se repiten, como en este caso. La A en la primera posición se repite 2 veces, la E se repite una vez, la I 2 veces, la O 2 veces y la U 2 veces, lo que nos ayudará a ordenar cuántas van a ir en cada espacio, como podemos observar. La A, como se repite 2 veces, la vamos a poner en 2 ocasiones. La E en una, la I en 2 veces, la O 2 veces y la U 2 veces. Y así tendremos nuestra lista ordenada o pequeña. Ahora veremos un ejemplo con números. En este caso tenemos una lista con números aleatorios, que como podremos observar, el número máximo es 8. Entonces creamos otra lista que
tenga el espacio de 0 a 8, o sea, tenga 9 espacios. De la misma manera, podremos ir viendo cuántas veces se repite el valor. El 0, como no lo encontramos en la lista, ponemos 0. El 1 se repite una vez. El 2 lo encontramos 2 veces. También lo encontramos 2 veces. El 4, 2 veces. El 5 lo encontramos una vez. El 6 y el 7 no lo encontramos, por eso está el dígito 0. Y el 8 lo encontramos una vez. Entonces ordenamos. Así quedaría nuestra lista, ya ordenada. Ahora hablaremos del RAID-INSORT. Este algoritmo es eficiente para ordenar números cuando todos tienen una cantidad fija de dígitos. La idea clave es ordenar los números dígito a dígito, comenzando por el menos significativo. RAID-INSORT. El algoritmo de ordenación RAID-INSORT ordena un array utilizando una estrategia basada en los dígitos de los números. Este algoritmo procesa cada dígito de los números comenzando desde el dígito menos significativo hasta el más significativo. Para cada elemento del array calcula el valor de los bits relevantes y actualiza el array de conteo. Convierte el array de conteo en un array acumulativo para determinar las posiciones finales de los elementos. Reconstruye el array ordenado colocando cada elemento en su posición correcta, basada en el conteo acumulado. Este proceso se repite para cada dígito, resultando un array completamente ordenado al finalizar. Ahora veremos un ejemplo del RAID-INSORT. Vamos a trabajar con la siguiente lista de números. Empezamos por el dígito menos significativo, las unidades, y ordenamos los dígitos según las unidades. Ahora ordenamos la lista según el dígito del medio, las decenas. Finalmente, ordenamos la lista según el dígito más significativo, que son las centenas. Y así nos queda la lista ya ordenada. Para concluir, tanto con el CodeInsort como RAID-INSORT son ejemplos de algoritmos de ordenamiento que pueden lograr la eficiencia bajo ciertas condiciones. CodeInsort es ideal cuando el rango de los valores es pequeño, mientras que RAID-INSORT es perfecto para ordenar números con una longitud fija de dígitos. Espero que esta explicación haya sido clara y que ahora tengan una mejor comprensión sobre estos algoritmos de ordenamiento lineal. Gracias por su atención.